separar qué es dato, qué es información. Pero también hay un punto muy importante y es cómo se representan las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Lo que sucede es que hay diferentes, digamos, maneras o formas a través de las cuales nosotros podemos representar lo que es la información. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Existen diferentes modelos, o lo que es lo mismo, diferentes formas de declarar o de agrupar la información. Ese tipo de elementos se llaman modelos de bases de datos. Los modelos básicamente son cómo se estructura lógicamente la información. Lo que decíamos la sesión pasada, la semana pasada. Hay veces en las que están agrupadas en tablas, en archivos. O sea, existen diferentes maneras de agrupar la información. Y de acuerdo a cómo se van agrupando o se van colocando de alguna u otra manera, se les va llamando de ciertas formas. ¿Okay? De forma muy sencilla, existen dos agrupaciones muy grandes, las que se llaman modelos SQL y las que se llaman modelos no SQL. Ahí suena demasiado raro cómo se escribe. Se escribe de esta manera, es no SQL. Pero el NO o el no al principio no quiere decir que no sea SQL. NO significa not only, no solamente. Entonces, los esquemas o los modelos no SQL, además de poder hacer lo que hacen los elementos SQL, pueden hacer otras cosas que no se pueden hacer de forma normal. ¿A qué me refiero? En un Excel, por ejemplo, nosotros podemos separar diferentes hojas, diferentes tablas, se pueden relacionar, tenemos tablas dinámicas y todo ese tipo de cosas. Pero hay veces en las que nosotros necesitamos hacer ciertas cosas que no son posibles en este tipo de formato. Por ejemplo, supongamos que lo que se quiere hacer es manejar un gran volumen de información y queremos traer varios datos agrupados que están en diferentes tablas, en diferentes archivos. En ese tipo de situaciones, los elementos SQL tienen un gran problema porque todo tiene que estar, digamos, relacionado. Pero hay veces en las que los archivos no se relacionan realmente, sino que nosotros tenemos un cierto formato de que esta columna se relaciona con pero pues, porque sí, no hay una relación obvia. Entonces, los formatos o los modelos no SQL son más específicos para ese tipo de situaciones. O donde la información está almacenada de una forma realmente aleatoria. Por ejemplo, los registros de la Lotería Nacional son registros totalmente aleatorios. O sea, se van tomando información, datos aleatorios, y entonces esos datos van saliendo y se van almacenando en una tabla que representa los ganadores. Y esos datos tal cual están almacenados de una forma demasiado azarosa, no hay una lógica de almacenamiento. Entonces existen esos modelos, pero nosotros vamos a empezar precisamente con los que nosotros conocemos o se conocen por los modelos SQL. ¿Y por qué existe más de uno? Porque realmente no solamente hay una forma directamente de almacenar la información, existen diferentes maneras. Además de lo que habíamos platicado en la sesión pasada, la información se almacena en la base de datos, pero cada gestor o sistemas de gestión tienen sus formas de trabajar. Por ejemplo, MySQL, MariaDB, SQL Server, entre otros, manejan el estándar más genérico de todos que se llama modelo relacional. Pero hay otras bases de datos que no lo manejan. Siguen siendo SQL, pero manejan otros modelos. Dependiendo muchas veces del gestor, es el sistema que se relaciona con él. No siempre son habitualmente los modelos relacionales, el de tablas, sino que existen otros. Por ejemplo, lo que viene siendo un gestor muy común ya a nivel de programación, sobre todo orientado a objetos, es Postgres. Buenos días. Buenos días. Postgres es un esquema, es un gestor de base de datos
que lo que hace es manejar algo que se conocen como bases de datos orientadas a objetos. Ya las tablas, estamos hablando de que son objetos, son elementos hiperrealistas o, digamos, de alguna forma, pues un poquito más orientado a lo que viene siendo, pues, la programación, está más cerca de lo que es un paradigma de programación. Entonces, Postgres es diferente, sigue manejando tablas, pero sucede algo muy chistoso aquí. Postgres lo que me permite es lo que sucede, por ejemplo, cuando tengo tablas que tienen cosas muy similares, y entonces, ¿por qué no las agrupo todo en algo superior y de ahí voy derivando como si fuese algo de herencia? Postgres sí me lo permite, MySQL no, porque obviamente Postgres está orientado a ese tipo de funcionalidades. MySQL no está orientado a ese tipo de funcionalidades. Oracle también lo puede hacer, pero les digo, depende mucho de cómo se almacene y el modelo o el gestor que vayamos a utilizar. ¿Okay? No sé si quede claro, o sea, cada cosita lo ve diferente. Ahorita lo vamos a ver de forma visual. Bueno, tiene tareas específicas cada uno. Más que tareas son esquemas de información, porque manejan algo que se llaman estructuras de datos. Las estructuras de datos básicamente es cómo se ordena y se almacena la información. Ya existen varias estructuras de datos. Existen las filas, las colas, los árboles, lo que se conoce como diagramas y todo. mapas hash. Entonces, cada gestor, cada modelo ocupa un modelo de datos diferente, o sea, una estructura diferente. La más sencilla de todas, que es el que más se utiliza, se llama modelo relacional. Ese utiliza algo que se conoce como un árbol binario. ¿Por qué? Porque todo está dividido en ramitas. Entonces es más fácil hacer una búsqueda por ahí. Pero hay otros que son más aleatorios, que se llaman mapas hash. Ahí no hay un orden, solamente es una relación. O sea, esto con esto, pero no hay una secuencia, por así decirlo. O sea, esa relación se llama llave-valor. Esta llave, que es un número, contiene este valor. Pero después puedo meter otra llave totalmente diferente que no tenga relación con la anterior, que tenga otro valor en el mismo lugar. Entonces ahí hay diferentes maneras de manejarlo, y eso se llaman estructuras de datos. Entonces las mismas estructuras son las que a veces guían en cómo se maneja esta cosa. Entonces, el modelo relacional es el más común de todos. Es el que se utiliza por lo general. Y está dividido se compone de tres elementos: las tablas o relaciones, las columnas o atributos y las filas o las notas. ¿Qué es lo que sucede? Las tablas, básicamente, es donde vamos a almacenar nuestra información, es la estructura general. Las tablas se van a componer por columnas, que son los atributos de la información. O sea, digamos, como aquí, tengo una tabla llamada alumno que tiene matrícula, nombre, fecha de nacimiento, teléfono y edad. Y las filas o tuplas, que son cada entrada de la página. Cada fila completa de información se llama tupla. Eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces, sobre todo en literatura, si ustedes buscan libros por fuera o buscan en internet, van a ver que se refieren muchas veces a las cosas o a las filas como tuplas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Este modelo es bastante interesante porque cada atributo puede tener un tipo de dato en particular. El nombre puede ser una cadena de texto, la dirección también, la fecha puede ser un número. Entonces pueden cambiarse los tipos de datos. Y ahí sí hay una relación muy concreta. Si yo digo que un atributo es de un tipo, lo único que puedo almacenar es información de ese tipo de datos. Por ejemplo, si decimos que una columna, como la fecha de nacimiento, va a manejar números, porque es un arreglo de números, pues solo puedo guardar números, no puedo guardar fechas, no puedo guardar imágenes, no puedo escribir lo que sea como en un Excel. En un Excel, hasta cierto punto se le puede dar un formato a la celda, pero eso es creer demasiado en la humanidad, en el sentido de que yo creo que la persona que lo va a utilizar va a meter la información que le estoy pidiendo, pero puede meter lo que sea. En cambio, la base de datos no. Si
Yo digo, este atributo es de este estilo, es de este tipo, solo eso puede entrar ahí, no puedo guardar ninguna otra cosa. Si yo guardo otra cosa, el mismo sistema gestor me dice, hay un error, no puedes guardar esto acá. Y por lo tanto puedo valor por defecto. Entonces, por eso se maneja este tipo de situaciones. Además de que cada tabla tiene algo que se conoce como atributos primarios. O en este caso, un atributo primario es un atributo que nunca se va a repetir. Por más de que yo quiera meter información, este valor de la tabla no se va a poder repetir. Se llaman atributos primarios, pero también existen otros que se llaman atributos únicos. Ahorita vamos a hablar de eso. Y la información se puede relacionar de diferentes maneras. Tenemos relaciones de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Ahí se refiere a cómo se combina la información de las tablas. Si yo digo que es una relación uno a uno, quiere decir que cada fila de una tabla se puede relacionar con una única fila de otra tabla y nada más. Y en ambas direcciones. Un elemento de A solo puede estar relacionado con un elemento de B y un elemento de B solo puede estar relacionado con un elemento de A. No más. De uno a muchos es algo muy particular, porque básicamente aquí es un elemento de A se puede relacionar con varios elementos de B, o un elemento de B solo se puede relacionar con un elemento de A. No puedo irme a varios lados de forma cruzada. Como en aquí, por ejemplo, es una relación de muchos a muchos, que es la más común de todas. Porque un alumno puede inscribir varias asignaturas y una asignatura puede tener escritos varios alumnos. ¿Cómo es una relación de uno a muchos? Una relación de uno a muchos es cuando decimos que algo puede estar relacionado con varias cosas, pero esas cosas solo se relacionan con un único elemento. Por ejemplo, su carga académica. La tira de materias que ustedes hacen cuando se inscriben es un ejemplo de uno a muchos. Esa tira de materias le pertenece a ustedes y puede haber varias materias inscritas. Pero esa materia inscrita, como tal, por la clave que tiene, solamente les pertenece a ustedes, no le puede pertenecer a nadie más. Entonces, ese tipo de relaciones se llaman relaciones de muchos a muchos. De uno a muchos, perdón. Entonces, hay diferentes tipos de correlaciones en la información, porque sí las existen. Entonces, hay que tener en consideración eso, porque estas relaciones que están acá son relaciones que existen precisamente por el modelo. El modelo es el que lo permite. No es porque se quiera nada más, o sea, hay reglas que se siguen en este caso. ¿Saben? No sé si quede claro o si les hace alguna duda, alguna pregunta. Este modelo se ve más o menos así. Son tablas realmente. Veamos, por ejemplo, que la tabla de arriba es un empleado que tiene el ID del empleado, el nombre y apellido del empleado y su número de seguridad social. Después tenemos los vehículos, donde tenemos el identificador de vehículo, la marca del vehículo, la matrícula del vehículo. Y abajo es una correlación. Al empleado 1 le pertenece que el coche tiene 02 y que un kilometraje de 500 kilómetros y el gasto de repostaje o de gasolina es de X cantidad de euros en este caso. Entonces, aquí ¿qué es lo que sucede? Esta es una tabla, esta es otra, y aquí existe una correlación. Esta columna que está acá, solo pueden ser valores que ya se hayan dado de acá a acá. Y los valores que están acá solo pueden ser valores que se hayan dado de acá a acá. Entonces sería como programar en un lenguaje. De hecho, SQL es un... O sea, sería como declarar unas variables y después llamarlas en otra parte del programa. Sí y no. Lo que sucede es de que el modelo relacional se basa en un lenguaje. Sí, el lenguaje se llama SQL. SQL significa Structured Query Language, es un lenguaje estructurado de peticiones. Pero esa estructura, las variables de la tabla, que son la parte de arriba, el número de las columnas, solo te representan la estructura de la información. ¿Okay? Entonces, todo lo que tú vas a ingresar en la tabla tiene que tener esa estructura.
No, sí las puedes invocar directamente, pero no tanto como para utilizarlas en una operación, sino más bien para hacer consultas. O sea, ¿a qué me refiero? Vamos a poner un caso. Ahí tenemos 3 empleados, sus nombres, número de seguridad social, los 3 automóviles, las marcas, etc. Supongamos, en ese caso en específico, sobre todo con los automóviles, yo quiero saber cuál es el número de automóviles por marca que tengo. Se puede hacer una consulta sobre la segunda tabla, agrupando la información por marca y solamente contando los elementos que están ahí dentro. ¿Estoy utilizando el nombre de la columna como referencia para hacer algo? Sí, pero no es que sea la variable, sino que se utiliza más como si fuese un alias, como si fuese un método de agrupación y ordenamiento. Porque las variables, esas son otra cosa. Porque sí, no solo por eso, sino que dentro del propio lenguaje se te permite crear a ti variables, procesos y elementos almacenados que no tienen nada que ver con las tablas. Entonces ahí sí hay que como que separar la idea. O sea, sí se puede programar en un lenguaje de definición, pero la variable está fuera de la tabla. Porque yo puedo jugar, por ejemplo, lo que sucede en un banco. En un banco, cada cajero tiene asignado su terminal, pero cada terminal al inicio del día ejecuta un proceso. Ese proceso genera 3 variables, que es dinero depositado, dinero retirado y cuentas conectadas. Entonces, esas 3 variables se crean cada vez que se inicia el sistema. Pues cada que el cajero hace un movimiento de depósito, el contador de la variable de depósitos aumenta. Lo mismo con el de retiros y lo mismo con el de cuentas abiertas. Al final del día se hace un corte de caja para saber cuántos fueron los movimientos, cuáles, de qué tipo, cuántos retiros, cuántos depósitos, cuántas cuentas se abrieron, etc. Y esas son variables por terminal. Ahí sí estamos hablando de una variable, porque estoy programando una variable para que el sistema recolecte toda la información que sucede en una sola terminal. Y si me voy terminal por terminal, puedo sacar el corte de caja de todos. Ahí sí estoy creando una variable. No sé si quede claro. Sí. No sé si ves alguna otra duda, alguna otra pregunta. Entonces, ¿existen otros modelos? Sí. Pero, por ejemplo, este que está acá, que es el modelo jerárquico, ya no se utiliza. De hecho, se los puse. Este modelo ya no se utiliza en la actualidad. Pero tenemos que entenderlo porque es un parteaguas. Este es el origen realmente de las bases de datos. Este modelo se llama modelo jerárquico. Se toma una estructura de un árbol y cada elemento se llama nodo. ¿Okay? Entonces, los nodos propiamente hablando, pues son, digamos de alguna forma, pues los enlaces de la información, y se ven así. Ahí lo que sucede, por ejemplo, a diferencia del otro, tenemos que la información está estructurada de esa manera. Ahí yo tengo un elemento que son las ventas o el árbol de ventas, que puede estar teniendo productos. Y cada producto, pues obviamente tiene las ventas diarias, ventas semanales y ventas mensuales. Entonces aquí, por ejemplo, cada nodo de hasta abajo, que se llama nodo terminal, solo se puede relacionar con un nodo intermedio. O sea, esto solo se puede conectar con esto y esto con solamente un elemento superior. No puedo armar algo como esto. Entonces, ¿ahí sería buscar como paso por paso? Sí. O sea, si quiero saber el total de la venta, primero necesito buscar los productos. Sí, y de cada producto preguntarle información, ir almacenándola en otro lado y después sumar. ¿Y puede ser comparativo? No, porque en este caso, como tengo nodos diferentes,
los nodos están aislados, es como si fuese como si fuese el árbol de literalmente como si fuese el árbol de un camino. Ajá. Entonces es como si tuviera varios libros de Excel abiertos con información distinta, pero que me sirve y las tengo que vaciar en mi libro nuevo. Exactamente. Están consultando de uno a otro. Exactamente. Por eso este modelo ya no se utiliza. Este en su momento fue el modelo tal cual que se utilizaba siempre, pero porque realmente no había otra forma de manejar la información. Además de que en su momento cuando se crea este modelo, la cantidad y el volumen de información realmente era muy pequeño. Manejaba, por ejemplo, pues, que se quiere las ventas por día, por mes. Entonces eran cosas muy pequeñas, muy sencillas de manejar. Los votos de una alcaldía o cosas de ese estilo. Pero ya conforme fue evolucionando la tecnología, eso fue quedando pequeño. De este, por ejemplo, se deriva este otro. Este sí se sigue utilizando, pero con unas modificaciones. Este se llama modelo en red. Aquí sí se arma una telaraña enorme. Aquí lo que sucede es de que los nodos sí se pueden relacionar con más de una cosa. Entonces, este elemento sí lo comparte con este otro archivo y entonces puede empezar a hacer toda una maraña por ahí. Por eso se llama modelo en red, porque se genera una red de información. Y sí se sigue utilizando de alguna u otra forma, pero porque se ve así. O sea, esto de aquí abajo, que son las ventas realizadas, es la suma de todo lo que está allá. De lo que viene siendo las ventas del empleado, del cliente y del producto. Obviamente ahí puede derivarse en diferentes cosas. ¿Y por qué se sigue utilizando a veces? Porque como se genera una red de información, yo puedo llegar a distribuir los nodos terminales, tanto el de arriba como el de abajo, en diferentes lugares. Por ejemplo, vamos a suponer que lo que sucede es de que el empleado está en un departamento, o que en vez de que se llamen así son departamentos. Contabilidad, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y yo quiero sacar la nómina. Entonces la nómina, pues yo tengo que sumar los elementos de cada departamento. ¿Y dónde lo puedo obtener? Lo puedo obtener desde el sistema de recursos humanos, desde el sistema de corte del administrador, etc. Entonces, estos elementos extremos, sí pueden conectarse con todo el de acá, y más de uno. Entonces los extremos serían los que podrían estar vaciando información constantemente los nodos. Más que vaciando, recolectando. Pues sí, o sea, llenando la tabla, por así decirlo. Es que eso no es tanto llenarla, sino consultarla. Entonces, O sea, los departamentos de aquí en medio son los que alimentan su información nada más, pero los extremos pueden recuperar la información de todo, como si fuesen una especie de sistemas recolectores de información. Entonces, por eso también todavía funcionan de alguna manera, con algunas modificaciones y consideraciones, pero todavía funciona el modelo de red o modelo de red. Es el que lo que hace es permitir esa vinculación de información en varios lugares al mismo tiempo. Esa es la gran ventaja que tiene. Sin embargo, pues también tiene sus contras en el sentido de que lo que está acá no puedo asegurar al 100% que sea consistente entre todo. Puede haber datos repetidos, puede haber datos que no deban de ir donde están, y no hay una consistencia al 100% de la información. Es lo que normalmente sucede de que ¿por qué dices que tienes 5 empleados y nada más estás trabajando con 4? O porque están de alta 10 en recursos humanos y en tu departamento y solo veo a 6. Entonces ahí empiezan a ver las incongruencias de ¿por qué pasó esto? No, lo que pasa es que fulanito dio de alta esto, pero está mal. ¿Y cómo lo valido? No hay forma. Creo que en mi empresa se utiliza la presión. Por ejemplo, tenemos varios almacenes en línea y necesitas primero, si vas a vender, tienes que dar de baja de ese almacén un producto para poderlo facturar. Entonces a veces no se da de baja en ese lado y el
marcha, tienes más producto porque ya lo vendiste, Pero no y viste aún no nada. tienes en el almacén. Ajá, y Sí. un cuadro. Ese tipo de... Imagino que es así, ¿no? Sí, ese tipo de sistemas están hechos con esta lógica, se llama lógica de modelo en red. Pero ahí es lo que les decía, muchas veces estos modelos tienen esa desventaja de que se da por hecho de que el usuario debe de hacer cierta tarea para poder hacer otra. Pero no siempre es consistente, a veces el usuario se lo olvida o lo hace 2 veces. Que también me imagino que ha de suceder de que de repente lo das de baja 2 veces, pero solo facturaste una. Y la pregunta es, oye, ¿por qué tengo más producto del que vendí? Entonces es donde empiezan a haber inconsistencias y es cuando se tienen que hacer los cortes por registro, por tabla y empezar a cruzar. Aquí fue aquí donde fue donde Aquí no lo facturé yo. Exactamente. Eso es lo que pasa acá. Es algo muy común en este tipo de modelos. El otro modelo que se deriva del primero es este. Se llama modelo orientado a objetos. Aquí sí ya son cosas demasiado integradas, por así decirlo. Aquí sí es un monstruo. Porque ahí lo que estamos utilizando es un lenguaje de programación, C, Java, lo que sea. Y estamos utilizando colecciones de objetos. Las tablas ahora son clases. Ahí sí, en ese tipo de modelos, ahí sí, literalmente las columnas son atributos de esto. Y cada vez que yo doy de alta algo en esta tabla, es un objeto propiamente hablando. Y ese objeto puede mandar mensajes a otros. O sea, se puede comunicar. O sea, tiene acciones. Entonces, mi producto puede, por ejemplo, cuando vamos a poner en el caso de productos y ventas, el producto cuando se da de alta en el sistema, tiene que avisar, pues obviamente, a las terminales de punto de venta de ya metí de alta para que lo registren en su sistema y el cliente pueda comprar el producto. Porque si el producto no envía ese mensaje, pues las terminales de punto de venta dicen ni te toco. Entonces, ese tipo de situaciones suceden de esa forma. Podría ser, por ejemplo, cuando abres, no sé, algo de venta por WhatsApp, que mandas un mensaje y luego lo abres de nuevo. Sí, funciona más o menos de esa forma. Porque ahí si el bot que se está configurando tiene la tabla de productos y tú preguntas, o sea, yo quiero tal cosa, el bot te contesta de si tengo en existencia, no tengo en existencia. Luego por números que dices, ¿quieres esto? No, sí, no. Es más o menos eso. Entonces, este modelo sí es un poquito más complejo, porque lo que sucede es que este de acá lo que hace es trabajar con este tipo de estructuras. Perdón, compromiso. ¿Verdad? Trabaja con estructuras como estas. Trabaja con estructuras como estas. Ahí, por ejemplo, tenemos un sistema de la librería. El sistema permite tener, pues, cada entrada de esa tabla o de ese elemento, tiene un tipo de usuario, nombre de usuario y una contraseña. Y cada elemento que está aquí arriba pueden hacer uso de estos 3 mensajes u operaciones. Cada entrada de ahí se puede loguear, se puede registrar, se puede salir. Y ahí es cuando realizan una operación, ¿no? Sí, porque esto que está acá es para un usuario. Y el usuario tiene un nombre y una ID. Pero el usuario se relaciona con una cuenta. Y el usuario puede ser un estudiante o un miembro del staff. Y esto permite trabajar con los libros, con los informes, con los
formularios, conoce el sistema de base de datos de la librería. Entonces se empieza a ver un poquito más, Se empieza a conectar. sí, se empieza a relacionar todo. Entonces, como ya está todo engarzado, pues obviamente cada objeto de cada tipo puede hacer cosas diferentes. Porque estas opciones que están acá solo son de esto, no de lo demás. O sea, yo tengo que crear un objeto de este estilo para poder hacer esto. Los demás no lo pueden hacer, que no se ven. Entonces, además de esto, por ejemplo, ahí, en el de usuario y staff y estudiante, ese triangulito significa herencia. Quiere decir que esto de acá tiene estos mismos atributos. Entonces, si yo creo un objeto de tipo estudiante, de forma inherente tiene nombre y número de cuenta. Lo mismo con el staff, solo que el estudiante agrega su clase y el staff el departamento al que pertenece. Y ahí es donde hace la diferencia si es estudiante o parte del staff. Sí, porque el estudiante es un tipo de objeto y el staff es otro tipo de objeto. Los dos son usuarios, pero cada uno tiene permisos diferentes. Es como la página de Utec, ¿no? Algunos son profesores. ¿Cómo? Ajá, los alumnos se loguean por el correo. De hecho, todos lo vemos por correo. Pero a veces de los docentes yo creo que tiene usuario y contraseña. No, nos lo vemos también por ¿cómo se llama? Por correo. Es a través del correo electrónico. Ya todos nos logramos. Ese tipo el tipo de roleado se llama por es director activo. El director activo de móviles. Pero entonces este tipo de modelos ya son un poquito más complejos. Porque ya estamos metiendo cosas de relaciones, herencias, etc. Y es bastante complejo. Una forma muy sencilla de ver también esto es esto de acá. Tenemos, por ejemplo, una aplicación que tenemos un sistema y me dice que tengo que generar el usuario del sistema. El usuario del sistema tiene su ID, correo, contraseña y la fecha en la cual se logueó por última vez. Entonces lo que está abajo es lo que hace cuando la base de datos detecta los datos de arriba, ¿no? Por ejemplo, ahí detecta el ID, el link, el password y la operación que realiza es iniciar sesión, ¿no? Puede realizarla, no es obligatorio. Porque si no cumple con alguno de esos no suena, ¿no? No necesariamente, sino que como son objetos, el objeto puede hacer uso de sus funcionalidades o no. ¿A qué me refiero? Yo puedo dar de alto un usuario, pero si el usuario jamás se loguea, pues la función nunca se aplica. O sea, lo que quiero decir esto es de que lo que yo creo en la base de datos es un elemento de este tipo con estos datos. Y una vez creado, ese elemento puede hacer uso de esta función, pero no es que sea obligatorio. O sea, puede hacer uso de esa función o de cualquiera de sus funcionalidades, pero no es obligatorio que o use todas o siempre las use. O sea, tiene a su disposición esa opción, más no es obligatorio que si yo lo creo a fuercita lo tiene que hacer. No, o sea, se crea y el objeto o el elemento que está ahí, pues puede hacerlo o no. En el caso de un producto en un almacén, yo doy de alta el producto y el producto como tal se puede mover a otro almacén, se puede ver una tienda, pero también se puede quedar ahí atorado en el almacén. Entonces, la funcionalidad de moverse, venderse, sacarse, facturarse, son posibilidades que tiene el objeto, el elemento como tal, pero no es que forzosamente las tenga que utilizar. La posibilidad está ahí. Entonces aquí sucede exactamente lo mismo. El cliente es un tipo de usuario que además de tener todo lo de aquí arriba, tiene esto de acá. Tiene su nombre, su dirección de envío y su dirección por defecto. ¿Y qué es lo que sucede? Y aquí, por ejemplo, vemos que hay un shopping cart. ¿Qué es lo que sucede? El cliente tiene compuesto, porque así se llama por el diamante negro, tiene compuesto un carta de compras. Ese carta de compras puede tener ninguno o
varios productos. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando el cliente se crea automáticamente un carrito de compras asociado al cliente. Ese carrito de compras puede tener ningún producto al inicio o puede tener cuantos productos quiera hasta que se realice una orden. Porque cuando el carrito de compras deje de ser carrito de compras y se vuelve una orden, los productos de acá se pasan para acá y se dan de baja o se restan la cantidad en la bodega hasta que los compren. Mientras estén en el carrito, pues son candidatos a compra, pero hasta que yo no le dé comprar, el producto no se puede restar en el almacén. Entonces, ese tipo de situaciones son acciones que se manejan acá. Por eso lo decía con esto. En el carrito de compras está el agregar el producto, remover el producto o hacer el checkout. Este checkout Por es el ejemplo, pago. si digamos que hay un solo producto y yo soy el candidato a comprarlo, pero llega ella y también lo quiere. Técnicamente el sistema, ese tipo de sistemas cuando son de carritos de compra, por defecto se maneja ya es concepto de economía, que se maneja un más menos 5. ¿Qué quiere decir? Que de todo producto que tú tengas dentro de almacén, al cliente siempre le tienes que decir que tienes menos de 5, que tienes la cantidad de productos menos 5 para que el mismo sistema tenga un handicap para evitar el cruce de información. ¿A qué me refiero? Porque si tú tienes 10 productos en venta como tal, tú en el sistema dices que son 5. Entonces hay 5 posibles candidatos potenciales para comprar. Pero si hay un sexto, no se lo niegas, porque sí tienes la cantidad para subsanar ese pedido. Pero si tú llegas al 5 como tal más 1, ese producto como tal, aunque solo sean posibles candidatos de compra, el producto desaparece de la base de datos para compra, para evitar una sobreventa de información. Pero eso ya es cuestión de cómo se maneja a nivel de economía digital. O sea, no tanto es como... es lo mismo que sucede, por ejemplo, en una tienda, en las tiendas cuando eran físicas nada más. Es lo del famoso apartado. O sea, el apartado lo único que haces es decir, no, si tengo el producto en la exhibición, pero ese producto no lo puedes comprar porque está apartado. Entonces, ese producto en particular está fuera de tu conteo porque ya está apartado. Ya si pasa la fecha en la que está apartado y no te lo pagan, entonces ya lo puedes vender. Funciona de la misma manera. Yeah. Entonces, este tipo de modelos son un poquito más complejos. Y por ejemplo, pues aquella es una derivación de la anterior. Y después llegamos a este de acá. Este es el antecedente del modelo relacional de tablas. Se llama modelo relacional de acá. Este modelo es una representación simplemente lógica y visual de cómo se va a ver la base de datos. Se llama modelo entidad-relación porque maneja ese tipo de situaciones. Entidades, que son los rectángulos, atributos, que son los óvalos, y las relaciones, que son los diamantes. Pero cada uno de esos tipos tiene su chiste. Y las cardinalidades son estas números que están acá. ¿Qué significan algo importante? Entonces, este modelo, también vean lo que dice, es el paso previo al modelo relacional, es lo que está antes de. ¿Por qué? Porque este modelo tal cual solamente es un elemento lógico, es una representación lógica y estructural. Tengo una tabla de alumnos, una tabla de asignaturas, y tienen los atributos, etc. ¿Y por qué se llama un modelo lógico tal cual? Porque este es el que generalmente se trabaja con el usuario. El usuario tú le puedes llevar esto y le puedes decir, oye, no puedes agregar esto, no puedes cambiar esto, no le puedes cambiar el nombre a esto. Y ojo con lo siguiente. Aquí solo se colocan nombres, no hay ningún tipo de dato.
Ahí no hay nada que me diga que la matrícula es un número, que el nombre tiene que ser una cadena o que la fecha de nacimiento tiene que ser una cadena. O sea, yo nada más estoy diciendo, mi tabla de alumnos debe de tener estas columnas. ¿De qué tipo es cada columna? Todavía no lo sé. Entonces, este tipo de elementos funcionan de esa forma. Y ahorita vamos a profundizar más en este porque es el que vamos a empezar a ver. Aquí es donde empiezan a salir las cosas que ya no son SQL. Esto ya no tiene nada que ver con una base de datos común y corriente. Aquí, por ejemplo, el primer modelo no SQL se llama modelo invertido, de archivo invertido. Contiene datos que se usan como claves en una tabla de consulta y los valores de la tabla se pueden emplear como apuntadores a otras instancias. Actualmente se emplea como un índice de las bases modernas, ya que se trata de tablas de consulta en las que se introduce un contenido mínimo. Por ejemplo, una situación muy particular de esto son los libros digitales, los ebooks. Un ebook se maneja de esta manera, porque el índice es un índice invertido. ¿A qué se refiere? La página de índice tiene los enlaces a donde están cada uno de los capítulos. Y si tú le das clic a cada uno de esos elementos, te lleva al capítulo correspondiente. Hace la consulta y el vínculo automático. Ese tipo de relaciones se llaman relaciones de archivo de índice invertido. ¿Por qué? Porque lo primero que vas a ver es todo el índice de contenido y te puedes mover en el tiempo. Ese tipo de modelo se llama modelo de archivo invertido. Y como dice acá, se utiliza mucho actualmente en las bases de datos actuales. Por ejemplo, otro ejemplo de archivo invertido es en los juegos o por ejemplo en un DVD. En un DVD, pues obviamente lo que sale en pantalla del menú del DVD pues ¿qué quieres ver? El capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son un índice de información, pero porque ese índice guarda en qué dirección del disco está ese archivo para que el lector empiece a leer desde ahí. Exactamente. Y ese tipo de modelo se llama de índice invertido y ya no es una tabla. Este es un modelo muy sencillo que se llama modelo plano, que realmente es como si fuese una tabla muy sencilla. Es un modelo tabular, es el precursor de las bases de datos. No se considera SQL porque básicamente que es el Excel. El Excel es esto, el Excel es un modelo plano, porque la información se guarda de forma plana. No hay relaciones, puede haber restricciones desde cierto punto, pero no es como que sean obligatorias. Y aquí pues obviamente se pueden utilizar diferentes funciones, Excel por ejemplo, para hacer ciertas cosas, pero llega un punto en el que por más de que quieras no se puede trabajar. Entonces este modelo se llama modelo plano. Otro ejemplo del modelo plano es Access. Access es un modelo plano, que es un modelo plano a través de un archivo externo. El archivo generalmente es un archivo separado por comas. Entonces, este modelo es muy sencillo. De ese, aquí ya estamos hablando de cosas que ya son parte de la programación de otros sistemas. Por ejemplo, los OLAPs se llaman Online Analytical Processing, o procesamiento analítico en línea. Este modelo lo que hace es que la información se almacena en cubos de información, como si fuese un cubo de línea. El tamaño del cubo coincide con la tabla y obviamente yo puedo girar y jugar con el cubo para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, lo que sucede cuando se pide información de YouTube. La información de YouTube está almacenada en un cubo que es toda la información de los videos. Pero si yo quiero específicamente obtener, por ejemplo, el nombre, fecha de publicación de usuario de X video, yo nomás le digo esa cosa. Necesito la información de este video. Lo que hace es estar jugando con el cubo hasta encontrar el video y saca la información y te lo entrega. ¿A poco? Sí, ¿en YouTube? Existe, eso se hace a través de esto.
¿Qué hacen cada vez? Se llaman APIs. La API es un claro ejemplo de esto, porque hay diferentes funciones. Por ejemplo, si yo quiero obtener la actividad de un video, es decir, cuántas reproducciones tiene, cuántos likes, cuántos comentarios, yo puedo decirle esta cosa, ok, vamos a ver cómo solicito esto. Y la solicitud es esta. Puedo listar todo canal de un usuario o solamente un canal en particular de un usuario, y la petición es esta. Esta es la dirección de la petición y lo que le pasas como parámetros son estos. Y eso tú se lo das al cubo de información de lo que viene siendo YouTube, y con base a eso nada más empieza a girar hasta encontrar la información que necesitas, la saca y es lo que te envía. Este tipo de funcionalidades se llaman OLAP. Es procesamiento de información en línea. La información está ahí ya. El sistema lo que hace es procesar tu petición y empezar a girar como un cubo de Entonces es como si tuviera una tabla de 2 dimensiones los videos. de más. O sea, por ejemplo, en una tabla tiene los videos y luego la pega a un lado y tiene la información de que lo subió. Sí, y puedes ir mezclando más capas. Porque una cosa es el video y otra cosa, por ejemplo, es si tiene comentarios, cuántos y cuáles son los comentarios. Si tiene reproducciones, cuántas, desde cuándo. Pero es que cada función tiene como una dirección. La dirección es la misma, pero lo que tú le pasas como parámetro, lo que quieres, es lo que cambia. O sea, eso es un extra, no lo que le estamos pidiendo. O sea, la dirección inicial es la dirección del cubo gigante. Lo que haces con los parámetros es decirle al cubo que gire un determinado número de veces sobre sus caras hasta obtener la información que tú quieres. Y cada función de la API lo que hace es determinar cuántas veces quiere el cubo y sobre qué valores, que son los parámetros que tú le pasas, y ya los agrega. Y esa fila, por ejemplo, de información que ya te recuperó, la puedes procesar aún más, porque hay parámetros opcionales que lo que hacen, por ejemplo, es sumar horas de información o hacer estadísticas. Pero ya estás estás procesando la información en línea. ¿A través de qué? A través de variables. Y eso ya lo hace el sistema. O sea, no es como un árbol que te va dirigiendo, simplemente un cubo que va a generar una muestra. Exactamente. Ahí sí es una estructura totalmente diferente a la que conocemos que es el algoritmo normal. O sea, ahí sí es otra cosa totalmente diferente. Este tipo de modelos ya se llaman modelos no SQL. Pero nosotros lo vamos a dejar por allá. De hecho, en la presentación. ¿Y podemos hacer un ejemplo ahorita? A ver. ¿De qué? De sacar algo así de YouTube. Por ejemplo, del video de Sex and Fire. El detalle es que lo que necesitas es el ID. O sea, tengo que meterme a YouTube y de ahí me debe de aparecer el ID. Es lo que sale arriba. Ajá. Lo que sale arriba en YouTube. Dice de acá. Si yo entro a un video cualquiera. Esto de aquí arriba se ve. De hecho, el ejemplo más claro es esto. ¿A qué me refiero? La dirección, vean que si ustedes ven la parte de arriba, la dirección es la misma. Sí. Es YouTube, www.youtube.com/watch. Lo que está, el signo de pregunta en la URL, lo que significa es una variable. Y lo que es B igual a, la B es el video, y lo que está después del igual es el ID del video. Quiere decir que si yo cambio eso de ahí y le coloco el ID de otro video, lo que va a pasar es que lo que me va a mostrar aquí es el video. El video, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿Cómo lo saben? Porque esa es la ruta. Lo único que estoy cambiando es este valor que está ahí arriba. Y si lo voy cambiando, me va mostrando el video en correspondencia. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí abajo y busco otra cosa,
Lo único que va a cambiar arriba es el ID del video. Entonces, vean cómo lo único que está cambiando es la URL. De la URL lo único que cambia es lo que está después del ID. Mira que tienes una web. Ese es el caso, ese es el ejemplo de cosas malas cuando se manejan con ese tipo de situaciones que se llaman collapse. Porque el procesamiento todo lo hace el mismo. O sea, la URL es la misma, tú le dices de esta URL yo quiero este dato, entonces lo empieza a girar y ¡pum! Otro ejemplo que les pudiese yo decir de este tipo de situaciones son las noticias. Suena raro, pero no tanto, porque no van a poder poner. ¿Cómo que las noticias? La noticia, cuando tú haces una noticia, ve cómo se cambia la URL. Y el ID de la noticia es lo que está después del slash, ¿no? Sí, es esto. Este es el nombre de la noticia. Esto. Pero si yo cambio a otra noticia, esto está almacenado en la base de datos de noticias, pero bajo el título de cultura, y este es el título de la noticia. Ese sería como el título. Exactamente. De esa obra nada más vendieron 6 boletos. No, es en La serio. verdad. La hornilla de barro. Entonces, obviamente ahí ese tipo de sistemas funcionan bajo esa lógica, es más. Lo que ese tipo de sistemas se conocen como sistemas de tipo clúster. Así se llama, es el nombre conocido en inglés, clúster. Entonces, obviamente este tipo de cubos de información están armados de tal forma de que responden a un conjunto de funcionalidades determinadas. Se pueden agregar más, pero lo hacen más complejo. Y obviamente este tipo de sistemas son no SQL porque son varios lenguajes de programación que se pueden dividir para hacer un conjunto. Por ejemplo, una funcionalidad se responde a un lenguaje, otro y así. Se puede hacer con una sopa para el Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos? Los modelos propiamente, tal cual, tienen estas ventajas y desventajas para que lo entendamos un poquito más rápido. Los modelos SQL, que son los más comunes, tienen portabilidad, madurez, atomicidad, estandarización y estructuras sencillas. Pero porque son los primeros que salen. Sin embargo, la gran desventaja es que si yo quiero tener una base de datos más grande por el volumen de datos, ahí tengo un problema. ¿Qué pasa cuando tengo un Excel de más de 3.000 líneas? ¿Qué pasa con una base de datos que pesa más de 4 gigas? Tratar de procesar toda esa información es monstruoso. Si es necesario introducir cambios en la base de datos, es necesario modificar toda la estructura. El ejemplo más sencillo que se me viene aquí a la mente es de que te pidan algo y de la noche a la mañana tu cliente te diga, ¿puedes agregar tal cosa? Y o sea, sí lo puedes agregar en ese momento, pero mi historial, ¿cómo lo tiene? ¿Y cómo le hago? O sea, sí me lo pediste, sí lo agregué ahorita, pero todos los datos que tú ya tienes dados de alta, ¿cómo lo relleno? A veces por defecto se genera un espacio en blanco o genera un valor por defecto. Pero entonces ahí el problema es que empieza a haber inconsistencia de información. Que normalmente ha sucedido en México y en muchos lugares del mundo, porque pues las bases de datos de este estilo no están diseñadas para eso. Complejidad de instalación e interfaz compleja. Aquí estas dos desventajas son muy subjetivas. Cuando habla de complejidad de instalación se refiere a que hace algunos años tener una base de datos de cualquier tipo era muy complicado. Pero hoy en día se instalan dos patadas. En las interfaces, ahí sí pueden ser un poquito más complejas. Pero depende más que nada de qué es lo que vayamos a hacer. Oracle tiene sus formas de trabajo, SQL tiene sus formas de trabajo. Y una de las desventajas también es que se puede implementar características de forma patentada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gestores que tienen un tipo de dato que no tienen los demás. Y no puedo traspasar
MySQL y MariaDB tienen un tipo de dato específico para dibujo, que se llaman puntos, vectores y polígonos, que sirven para dibujar en línea o utilizar un sistema de dibujo. Pero otras bases de datos, como la de Microsoft, Oracle, etc., no necesariamente las tienen. Por ejemplo, algunas inteligencias artificiales, ¿cuáles utilizarían? Las inteligencias artificiales no utilizan SQL, las inteligencias artificiales utilizan no SQL. Por las diferentes formas. Ese no es SQL. No SQL lo que significa es not only, son modelos diferentes. ¿Por qué? Porque la base de datos de conocimientos de una inteligencia artificial utiliza silogismos. Y un silogismo no lo puedes guardar en una tabla. O sea, un silogismo, un ejemplo de un silogismo en ese sentido es de si A es padre de B y B es padre de C, entonces A es abuelo de C. Pero es un silogismo que lo tiene internamente la base de datos de conocimiento por las funciones que hay. Pero no es que guarde en concreto que A es abuelo de B, sino que por el propio silogismo que ya existe, infiere que A es abuelo de C. No es que guarde esa información como tal, pero no es un modelo SQL, maneja modelos no SQL. Los modelos no SQL son los que generalmente se utilizan para inteligencias artificiales, para aplicaciones en línea, para aplicaciones compactas. Entonces, obviamente, cada tipo de modelo, como les decía, tiene funcionalidades y usos diferentes y diversos. Y aquí, por ejemplo, las ventajas, si las vemos, tienen más ventajas que el SQL, pero las desventajas son bastante interesantes. Porque puede gestionar y manejar grandes volúmenes de datos, no como el SQL. Facilita la administración. Son versátiles, porque puedo cambiarlas, aumentarlas, expandirlas. Son demasiado escalables. Esto de escalabilidad se refiere a que puedo ampliarlas y agregar cada vez más cosas. Son económicas gracias a su adaptabilidad y flexibilidad. Esto se refiere a que, como existen diversos tipos, hay más baratas, hay más caras y hay mucha competencia. La ley de oferta y demanda. Sin embargo, la gran desventaja es esta: poca madurez y uso minoritario. ¿Por qué se refiere a poca madurez como tal? Porque las bases de datos no SQL no tienen tanto tiempo, tienen alrededor de aproximadamente como 10 años nada más, en comparación con las bases de datos SQL que se empezaron desde los años 1980. Algunos de esos modelos no tienen atomicidad. Atomicidad es un término que se refiere a que un solo tipo de dato, un elemento, solo puede tener un dato y nada más un dato. Pero las bases no SQL pueden tener más de un dato relacionado. Se vuelve un relajo cómo ordenarlo, pero es el propio modelo el que sabe cómo girar sobre toda esa información. Pero, perdón, o sea, ¿eso se refiere a que un solo dato lo puedo utilizar para varias funciones? ¿O que...? Por ejemplo, tú puedes guardar un cierto dato, cierta información, y ese mismo dato que le pertenece a cierta cosa le puede pertenecer a otra al mismo tiempo. Al mismo tiempo, entonces si se cambia ese valor, lo estás cambiando para todo lo que esté relacionado con él. Lo cual lo vuelve no atómico, porque quiere decir que puedo generar varias herramientas que dependen de ese dato en particular y no de una estructura como tal. Su uso tiene consecuencia la falta de estandarización en el lenguaje, porque es lo que les decía, el lenguaje que nosotros utilizamos para las bases de datos por lo general es SQL. Pero este tipo de gestores no tienen un lenguaje. Los lenguajes pueden variar entre gestor y gestor, no hay una forma de escribir todo. Y muchas de estas bases no tienen interfaz gráfica, a diferencia de las SQL que se puede ver una tabla, la consulta, cómo se ve, etc. Pero la gran mayoría de los elementos no SQL no tienen una forma de representarlo. Lo que representan es como la información, y ya es otro sistema el que toma la información y lo pinta. YouTube, por ejemplo. El sistema interno de búsqueda no SQL, pero esa cosa no es gráfica.
esa cosa me escupe información y es la página de YouTube la que me lo pinta bonito, pero no es el propio sistema. En cambio, en un Excel, en SQL, en Oracle, tú puedes adornar y pintar tu tabla, cambiarle colores, sumar y hacer diferentes cosas. En el mismo puedes hacer varias. O sea, que se refiere a que se puede editar. No solo, sí, editar en el sentido de cómo presento la información. Porque, por ejemplo, las bases de datos SQL, así la columna se llame ID empleado. Yo en un formato de presentación, yo le puedo decir que ese es su número de plan. O por ejemplo, de que yo tenga separado nombre, apellido paterno y apellido materno, pero lo voy a juntar todo y va a decir nombre de plan. Entonces, esos formatos sí se permiten y sí los puedes hacer en SQL, pero aquí no, porque como no hay una representación visual, por más de que lo hagas, de nada te sirve o no te sirve tanto, porque quien recibe la información, que normalmente son otros sistemas, pueden hacer otra cosa totalmente diferente. Un ejemplo es cuando, en el caso de sistemas de inventario. En los sistemas de inventario, pues obviamente está la clave del producto, el nombre del producto, y a veces puede estar inclusive hasta la marca del producto. Pero cuando tú imprimes un ticket de compra, los tickets de compra por lo generalmente solo tienen 3 columnas, o 4 si al caso. No, sí son 3, porque es el nombre del producto, la cantidad y el precio. Pero es el nombre del producto, es la combinación de varios valores de la tabla. Pero eso tú lo puedes generar en ese formato de salida del ticket de compra. Esa es una de las ventajas que tiene SQL, si te permite hacer ese tipo de situaciones. Y sí las puedes ver porque es muy fácil verlo. En cambio, las no SQL, como son datos demasiado rebuscados y ordenados de una forma muy particular, tiene que haber otro sistema que interprete esa información. Si no, pues no te lo va a mostrar. Un ejemplo que te puedo dar de ese tipo de situaciones, además del libro, pues es Spotify. Spotify es una base de datos no SQL, porque ahí está almacenada toda la información desperdigada de la música. Porque no solo es la canción le pertenece al artista, pero ese artista tiene varios discos, y ese disco tiene estas canciones, y esta canción fue interpretada no solo por este artista, sino por este artista. Y este artista se va a presentar este día, en esta fecha, en este lugar. Entonces empieza a generar una cantidad inmensa de información que como tal no te la va a presentar Spotify, sino que el sistema de Spotify toma la información que él entiende que es la más necesaria y es la que te presenta, que generalmente es la carátula, el nombre de la canción y el disco. Pero si tú quieres saber más información, el sistema la tiene, tú le vas picando y te va dando esa información. Pero no es que te la muestre de golpe, sino que tú la vas consultando dentro de la aplicación. Ese es un ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas no las puedes hacer directamente en una escuela, porque es un revoltijo de información, por decirlo. Y el modelo relacional este que está acá, que es el modelo de la relación. El modelo de entidad-relación es un modelo no me acuerdo si se los dije. No, sí, lo tengo la semana pasada. Les dejé la presentación. Este modelo es el que les decía, es este de acá. El modelo de entidad-relación es una forma de ver la información de forma visual. Este modelo se compone de varios componentes, que son las entidades, los atributos y las relaciones, pero hay diferentes tipos. Por ejemplo, las entidades. La entidad es una cosa, pues un objeto, de lo que quiero crear la tabla. Una entidad tiene un conjunto de propiedades o valores, que se llaman atributos, y se pueden representar de forma unívoca,
Ejemplos. El CURP identifica unívocamente a una persona. Análogamente se puede pensar en los préstamos de un banco, donde P15 es la clave del préstamo. Y así subsecuentemente. O sea, ¿qué es lo que sucede con esto? Solamente sirve para desordenar de alguna forma, de manera lógica, la información. Esto que está acá, por ejemplo, son las representaciones de la información. Lo que está en los rectángulos, propiamente hablando, Son las entidades. los rectangulitos se llaman entidades. Las entidades, como tal, en ese sentido, se dividen en dos. Se llaman entidades fuertes y entidades débiles. La entidad fuerte es una entidad o es un elemento que puede existir solo, no tiene que estar en una relación. Yo puedo dar de alta a un alumno y el alumno puede decidir no inscribirse. Puedo dar de alta una asignatura y puede un alumno decidir no cargar esa asignatura. O puedo dar de alta la asignatura y que ningún alumno se inscriba. O sea, la alta de alumnos y la alta de asignaturas no depende de esto que tienen. No depende de la institución. Cuando sucede eso, estamos hablando de una entidad fuerte. El otro tipo de entidad se llama entidad débil. Y aquí, a diferencia de la fuerte, se representa como un doble rectángulo. Y ahí la entidad débil es una entidad que depende de una relación. En el caso de un producto en un sistema de compra, el pedido depende de que lo inicie un usuario, un cliente. El pedido no se hace solito, no está haciendo un cliente, entonces depende de que el cliente cree el pedido. Entonces es una relación forzosa, porque el pedido se relaciona con un cliente. Es como el pago, depende del carrito de compras, ¿no? Exactamente. Ese tipo de entidades se llaman entidades débiles. Lo que quiero decir es que esa entidad como tal, si hay una entrada en la tabla de eso, es porque alguna otra cosa de la tabla está involucrada en ese trabajo. No es que se cree solito. Pedidos e inscripciones. Supongamos que la inscripción es una tabla donde tengo que tener la información del alumno, la materia, el aula, la hora y el ciclo escolar. Ahí obviamente la inscripción, como estoy diciendo, alumno y asignatura, depende de que hayan alumnos y asignaturas para poder darle alta a la inscripción, si no, no se puede. No sé si quede claro. O sea, puede ser débil porque está dependiendo de los datos subsecuentes, ¿no? Sí, o sea, La fuerte se supone que no depende de otras, ¿no? Para... Por ejemplo, nuestra mensualidad, ¿no? Depende de cuántas materias metes. Exactamente. Depende de cuánto. Ese es un buen ejemplo. O sea, la tabla de mensualidades depende de que existe un alumno y la cantidad de materias. Entonces, esa tabla de mensualidades registra el ID del alumno, que es su número de cuenta, el número de materias y el ciclo escolar en el que está inscrito. Porque obviamente entre ciclos escolares puede aumentar. No solo eso de puede aumentar el número de materias, sino también puede aumentar el costo por materia. Entonces, obviamente, como dependes de toda la información aledaña, esa entrada de esa tabla depende de todo lo que ya existe. O sea, no se puede crear así como que de pum, se crea una entrada y de dónde salió esto. Entonces, esas se llaman entidades débiles. De ese tipo de situaciones, por ejemplo, ya derivan los atributos. Que los atributos son de 6 tipos. Son simples, compuestos, multivaluados, calculados o primarios. El atributo primario es este de acá. Es un ovalito que tiene el nombre subrayado. Este atributo se llama primario porque es la clave principal de esa cosa. Ese nunca se va a repetir bajo ninguna circunstancia y es lo que define de forma única a cada entrada de acá. O sea que en un modelo solamente va a haber uno. O sea, depende de que te inscribas, pero nunca cambia.
matrícula. Tu matrícula va a ser la misma siempre y esa matrícula solo te pertenece a ti, no le puede pertenecer a nadie más. Ahí entra una situación ya más adelante que se llaman atributos únicos. ¿Por qué se los comento? Porque de repente ya me ha pasado muchas veces, en las que hago varias veces el ejemplo, en donde lo que tú quieres hacer es un sistema de registro. Un sistema de registro tiene el ID del usuario, pero el usuario yo también quiero que su correo no se repita. Entonces tú dirías, ok, el usuario, la clave del usuario es su llave primaria, su atributo primario, pero el correo tampoco se repite, entonces también es primario y la respuesta es no. El ID del usuario es el primario, el correo es único, pero esa es una único, pero esa es una restricción del atributo. El atributo tiene esa restricción de único, quiere decir que en la tabla, además del ID, el correo no se puede repetir. Pero por cómo lo voy a buscar la información es por el ID del usuario y no por el correo. O sea, esas son dos cosas diferentes. Los atributos simples, estos de acá, se llaman simples porque solamente guardan un solo valor. Cada entrada de la tabla en ese atributo solo tiene un valor y no puede tener más. ¿Se puede repetir el valor entre las filas? Sí. O sea, puedo tener varios Josés, varios nacidos el mismo día, pero esa celda de la tabla solo puede tener un único valor. No puede haber más de uno. Por eso se llaman simples o monovaluados, porque solo tienen un valor. Hay un tipo de atributo que se llama compuesto. Ese es un tanto particular. Por ejemplo, ahí dice dirección. La dirección está compuesta por calle y número exterior. Ahí simplemente es una forma de agrupar o de explicarle al usuario, pues, este atributo, ¿qué es? O sea, la dirección tiene su calle, porque, por ejemplo, aquí nombre, yo puedo haber dicho nombre, se divide entre nombres y apellidos. Y los apellidos a la vez en paterno y materno. Esa es una forma de explicarle al usuario, pues, cómo se interpreta esta información. El nombre es una combinación de nombres y apellidos. Y los apellidos a su vez es una combinación del apellido paterno y el apellido materno. Tampoco cambia, pero es una combinación. Sí. Ahí el único detalle con esto es la representación de cómo se ve y cómo se interpreta la información. ¿Por qué? Porque hay veces en las que ciertos usuarios, ciertos sistemas, la dirección la quieren como un masacote completo. Pero hay otros que te dicen, no, o sea, yo tengo que tenerlo por calle, número entre calle, número exterior, número interior. Es como la fecha de nacimiento, ¿no? Podría ser día, mes y año. No tanto, porque la fecha es un dato en particular. Las bases de datos sí tienen un tipo de dato que se llama fecha. En cambio, las bases de datos no tienen un tipo de dato que se llama dirección. Entonces, la dirección, como no es un tipo de dato, te tienes que darle un cierto orden o un cierto acompañamiento. O lo quiero como un texto gigante, o lo quiero como varios textos. Y este tipo de situaciones solamente sirven para representar esa información. O sea, la base de datos o la tabla final o bien tiene la dirección o bien tiene la calle y el número exterior, pero no puede tener las dos. Es o una o las otras. O agregas el compuesto o los componentes del compuesto, pero no puedes tener las dos. Porque si no, habría redundancia de información. Estarías guardando la combinación de los componentes, pero además la información de cada componente por separado. Entonces, repetiría la información. Entonces, o tienes uno o tienes lo otro. Entonces, este tipo de atributos sirven más que nada es para entender y trabajar con el usuario. De que el usuario te diga, sí lo quiero así, no lo quiero así. Oye, no lo puedes separar. Porque, por ejemplo, aquí yo puse el nombre, porque yo pensé en el nombre completo.
Pero si el usuario te dice, oye, no lo puedes separar entre nombre y apellidos porque no sé, necesito saber, hacer un censo de cuáles son los apellidos, los alumnos con apellidos extranjeros. O sea, si yo lo tengo con solamente el nombre, se le va a complicar. Pero si yo lo separo, ya se me hace más fácil. Ya depende mucho de eso. Existen atributos que se llaman multivaluados, como acá. Un atributo multivaluado es un atributo que puede tener más de un valor. Un alumno puede tener uno o varios teléfonos, o de hecho ninguno. Entonces, a eso me refiero. El multivaluado quiere decir que puede haber más de un valor. Y más puede ser 0 o si yo quiero. ¿Qué es lo clásico, por ejemplo, cuando te dicen correo y teléfono? Porque la persona tiene 3 correos, tiene 4 teléfonos. Entonces, bueno, pues guardas todos los teléfonos, guardas todos los correos. Este que está acá es un caso particular. Este se llama atributo calculado. Calculado o derivado. Este atributo no existe en la base de datos. Es un atributo que se puede obtener con una consulta a base de otro. La edad, por ejemplo, depende de la fecha de nacimiento. ¿Y por qué no se guarda en la base de datos? Por algo muy sencillo. Es cambiante, ¿no? Menos espacio específico. No solo eso, es redundante. Y aparte puede cambiar, ¿no? En cualquier Exactamente. La fecha del cumpleaños o la edad de una persona puede cambiar de un día para otro. O sea, vamos a suponer que una persona cumple años el 1 de octubre. Si yo consulto su edad hoy, me va a decir una cosa y mañana me va a decir otra. Entonces, realmente la base de datos tiene que estar almacenando esa información cuando lo que puedo hacer más rápidamente es hacer un cálculo. Entonces, cuando se presentan ese tipo de situaciones, es donde salen estos atributos, siendo calculados o derivados, precisamente porque o se calcula con una fórmula o se deriva. Un ejemplo puede ser las relaciones entre un producto y el cliente en un pedido y tener la cantidad. ¿Cómo? Y la pregunta es ¿cuánto fue el total que pagó el cliente? Pues multiplicas la cantidad por el precio sobre un mismo pedido y haces la suma y ¡pum! Ahí está. Pero esa cantidad no la guarda la base de datos porque tú la puedes calcular. O sea, si tú puedes hacer una operación para obtener ese valor, la base de datos no debe de guardarlo. Porque si no, ese espacio que pues estás utilizando a lo ocioso. Pero si tienen registro. Sí. O sea, si tienes la información por fuera, sí. Ahora, si no la guardas porque pues, lo estás haciendo en ese momento, ahí sí, tienes que guardar ahí. Pues es que también depende, porque por ejemplo, en la última auditoría se me fregaron, en mi centro laboral utilizamos este software y ahora sí justo me revisaron el día que estaba cuadrando el inventario. Entonces ahí me salió un registro. Sí, ahí sí, o sea, ahí sí hay ciertas situaciones, pero depende, pero como les decía yo con los modelos, depende de cómo se gestione la base de datos y el sistema. Si el sistema se presta a una ambigüedad de información, es donde se presentan más frecuentemente sus problemas. ¿A qué me refiero? Los modelos en red, los modelos jerárquicos o los modelos de archivos por separado son más propensos a tener redundancias. Pero como no hay una regla que los force a estar así, pues puedo hacer lo que yo quiera, como en un Excel. El Excel, como les digo, tú puedes colocarle a la celda cierta restricción, pero si tú borras la fórmula o le haces algo, ya fue. Puedes escribir lo que sea. En cambio, aquí no. Aquí, por ejemplo, si yo le digo al atributo, este atributo es una fecha y esta fecha solo puede ser mayor a tal fecha. Si yo trato de ingresar algo menor, no me va a dejar. Y si trato de ingresar algo que no sea una fecha, tampoco me va a dejar. Y puedo meterle restricciones y cosas de ese estilo. Además de que puedo también hacer algo que se conoce como vinculaciones de tablas. Cada que yo hago una acción en una tabla,
se ejecuta una acción en otra de forma automática. Entonces, ese tipo de situaciones se llaman triggers o disparadores. O sea, si yo inserto algo acá, se inserta algo acá. Si yo borro algo acá, se actualiza algo acá. Pues y además de que también hay restricciones entre vínculos. Hay una restricción que se llama una restricción forzada. Porque si yo vinculo dos tablas, si yo trato de borrar la tabla de la cual estoy obteniendo la información, ese dato no me va a dejar porque no sé a dónde vas, hay un registro vinculado acá. Tienes que borrar todos los registros vinculados para borrar este pedacito. Entonces, ese tipo de restricciones ayudan a la consistencia de la información. Y es precisamente esto de acá, es lo mismo. Porque ayuda a mantener todo eso. Así se los comenté. Y las relaciones, pues, son estas las que les decía. Uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos. Y esas relaciones precisamente son cómo vinculo los datos. Y esto es lo que les decía. Las restricciones. Si yo puedo vincular todo de una tabla con otra, se llama totales, no es fácil. Yo tengo una duda. Bueno, no. Vi las presentaciones, pero estaba viendo que en algunas otras presentaciones las pueden descargar para imprimirlas en papel. No encontré cómo hacerlo. Lo que pasa es que aquí la presentación no como tal en formato interactiva. no, pero como son interactivas, como tal no, o sea, están las presentaciones para que ustedes las consulten, ¿no? Para descargarlas lo mismo. Entonces ya para ir terminando, ¿qué es lo que sucede? Bien. Como les decía yo la semana pasada, si vamos un poquito rapidito, es precisamente por lo que decía. En primer lugar, tenemos menos semanas. Y en segundo lugar, pues es menos tiempo, pero de todas maneras ya para terminar. La siguiente semana lo que vamos a trabajar es esto. El modelo relacional y las tablas. Ya vamos a ver las tablas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver la próxima semana es que vamos a ver cómo se define precisamente la información. ¿A qué me refiero? Lo que vamos a ver la próxima semana es cómo vamos a convertir esto a una tabla y los tipos de datos. Profe, esta semana no hubo ¿cómo los quizzes o cómo se llaman? Los quizzes sí, se los voy a subir. Precisamente No hubo para esta semana. No, para esta semana no. Eso es lo que les iba a comentar. ¿Ya todos se registraron acá? Sí. No. No. La mayoría ya. Ok, sí les pediría que se registren a más tardar hoy como tal o mañana, porque ya voy a generar los quizzes. Ahí les voy a colocar como que los repasos, por ejemplo. Ok. De acá, para que vayan repasando un poquito. Y ahí se los voy a dejar como que, pues obviamente, en un periodo de tiempo de 15 días para que se puedan realizar. Pero también se los voy a dejar en plataforma para que lo vayan haciendo. Por ejemplo, ¿Cuánto tiempo nos va a llevar más o menos? Pero yo me metí, bueno, pregunta, yo me metí y ahí decía que tenía que poner un código. ¿Usted nos los va a dar o cómo? debería de ser con la liga. Porque la liga ya tiene el código. Bueno, ¿de acuerdo? Sí, nada más rápidamente para la asistencia. Hace 8 días no tomaste centro, ¿verdad?